A veces cuando medimos tenemos el siguiente problema, y eso creo que lo hemos encontrado todos en algún momento. Estamos midiendo varias veces una cantidad y de repente aparece una medición que es muy distinta a las demás. Una especie de rebelde sin causa. No sabemos de dónde sale, pero es muy distinta y no parece que pertenezca al grupo. Un ejemplo numérico. Estamos midiendo 6 veces la misma cantidad. ¿Vale? Pues nos sale 2,9, 2,7, 2,9, 2,8, 2,8. Las cantidades bastante parejas, varían un poquito en la última cifra que medimos. El valor de la media en este caso sería 2,80 y pico. La desviación estándar, sin más o menos 1, pequeñita, 0,07, la cosa va bien. Pero hacemos la sexta medida y nos sale 1,4. Vale. Ya se nos estropea todo el chiringuito porque ahora la desviación estándar se hace mucho más grande, la tasa de dispersión es mucho más grande y bueno, no hace falta ser muy espabilado para darse cuenta de que esta cantidad le pega a esta. Bueno, esta última medida ha llegado y nos ha fastidiado la fiesta. Ahí es donde empezamos a buscar excusas para borrarlo de medio. Nos hemos equivocado al medir, hemos estado muy tontos en ese momento, ha pasado lo que fuera, de manera que el primer impulso es borrar la medida y como si no hubiera sucedido, volver a hacerla. Bueno, eso es una tendencia muy humana, vamos a decirlo así. O sea, eso de borrar de un papirotazo al que sea distinto de nosotros y cuanto más distinto mejor, pues bueno, moralmente cada uno lo suyo, no se suele aceptar y en ciencia no se puede aceptar eso. ¿Por qué? Porque que esta medida sea 1,4 es improbable, pero es posible. La probabilidad es muy pequeña, vale, pero es posible. Ahora bien, ¿qué pasa si esta cantidad en vez de 1,4 fuera 2,6? ¿Os habría llamado la atención? Si fuera 2,4, 2. ¿Dónde ponemos el límite? Es decir, si decidimos que una cantidad, a pesar de todo, no representa al conjunto y hay que borrarla, ¿dónde ponemos el límite? ¿Qué criterio numérico tenemos que usar? Bien, para eso hay varios criterios. Uno de los que se suelen seguir es el llamado criterio de Chauvenet o Chauvenet. Lo siento, porque yo soy de inglés, de franchute, no sé mucho. Chauvenet, digamos. Para hacerlo, vamos a usar el concepto de incertidumbre. Bien, ya hemos estado, cuando vimos lo del factor de cobertura y demás, estuvimos hablando de que cuando ponemos x más menos 1, significa que la probabilidad de que la medida real esté entre x más 1 y x menos 1 es la que sea, digamos 68%. Eso significa que la probabilidad de que no suceda así es del 32%. Bien, pues si nosotros hacemos algo parecido, es decir, si nosotros ponemos aquí un conjunto de medidas y la acotamos, digamos, de manera que esto sería el valor medio menos sigma n menos 1 y más sigma n menos 1, perdón. Bien, recordad que sigma n menos 1 era la desviación estándar del conjunto de medidas. Esto viene a decirnos algo parecido. Si tenemos aquí un conjunto de medidas, voy a ponerlas por aquí, una que estará más cerca, otras más lejos, en torno al valor medio, digamos que esté aquí. Bien, esto significa que hay una probabilidad, la que sea, de que las medidas estén agrupadas dentro de este intervalo, pero también hay una probabilidad, 1 o menos, esa es la que sea, de que se encuentren por aquí. Si metemos estadísticas, función de distribución normal, etcétera, etcétera, veremos que cuanto más alejado esté este valor anómalo, más improbable va a ser que suceda. Con lo cual eso nos da una manera de decir, bueno, vamos a establecer un criterio, es decir, probabilidad de tanto de que suceda. Si el suceso es más improbable que una cantidad dada, no lo consideramos. Si la probabilidad es pequeña pero es apreciable, lo consideramos. Es decir, usamos la sigma sub n menos 1 para ver cómo de separados están en general los puntos entre sí y la comparamos con lo separado que está el valor ese anómalo. Vamos a llamarlo este valor anómalo. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos el valor medio, en este caso es un 2, espérate que lo tengo para apuntar por ahí, 2,58. Hallamos la sigma n-1, es la desviación estándar o desviación típica, no de la media, sino la del conjunto de medidas. Bien, en este caso es 0,58.
Y lo que vamos a hacer es comparar lo lejos, digamos, que está el valor anómalo, respecto al valor medio, y compararlo con esta cantidad. Es decir, vamos a coger esta cantidad y para compararla simplemente dividimos las dos cantidades. Bien, he puesto aquí la barra de valor absoluto porque no importa que el valor anómalo sea bastante mayor o bastante menor que la media, simplemente es la distancia entre ellos. Bien, hasta cierto punto, y cogiéndolo con pinzas, esto sería como si fuera un factor de cobertura. Imaginaos que fuera un factor de cobertura que valiera 1. Significa que esta separación es la misma que esta y la probabilidad de que eso suceda es del 60 y pico %. Si fuera 2, pues ya la probabilidad sería distinta. Es decir, vamos a coger esta cantidad y la tomamos como si fuera el factor de cobertura. Bien, cuando vimos el factor de cobertura y la incertidumbre expandida, vimos que a ese ese factor de cobertura le corresponde una probabilidad de que, en este caso, que la medida estuviera dentro del intervalo, bla, bla. Es decir, esta acá la asociamos P sub K, que en este caso es la probabilidad de que uno de estos valores un valor concreto esté dentro del intervalo. Lo que significa que esto será la probabilidad de que ese valor esté fuera del intervalo. Y aquí ponemos el criterio. Normalmente el criterio viene dado de esta manera. Si esta es la probabilidad de que una de esas medidas, la que sea, esté fuera del conjunto de medidas, multiplicar esto por el número total de medidas, voy a poner un poquito mejor. Estoy yo bueno con los... Perdona, pero estoy un poquito tonto hoy con los paréntesis y los corchetes. Voy a poner aquí un corchete, porque aquí aparece un paréntesis. Bien. Esto, esta n pequeña, nos dice cuántos de estos datos, en este caso n grande vale 6, bueno, pues cuántos de esos n grandes casos cabe esperar que tengan un comportamiento anómalo como este. ¿Cuántos datos admitimos? Admitimos que haya un dato anómalo, 2, 3. Normalmente lo que se hace es admitir que sea menor de 1. De manera que si esto es menor de 0,5, se supone que es improbable que suceda. Y por lo tanto, si esto sucede, rechazamos el dato. Si por el contrario en un momento dado sale n pequeña 2, significa que para esos 6 datos cabe esperar razonablemente con buena probabilidad que 2 de esos datos sean anómalos. Fijaos que cuanto más lejos esté ese dato anómalo, más improbable será que esto suceda, y por lo tanto este número será más pequeño. Vamos a hacerlo con nuestros datos numéricos. Valor medio de 2,58 menos 1,4 entre 0,58 sale 2,04 aproximadamente. Bien, si nos vamos a la tabla que nos da para ese factor de cobertura la probabilidad de que esto suceda, bueno, función de distribución normal, pues la probabilidad de que esto suceda es de 0,959. Es decir, hay un 95,9% de probabilidades de que los valores estén dentro de ese intervalo si esto fuera factor de cobertura para incertidumbre expandida. En este caso, habría que multiplicar por el número de medidas. ¿Y esto qué sale? 0,24 y pico. 2,48, venga, voy a poner. ¿Es menor que 0,5? Sí. Por lo tanto, hay que rechazar ese valor anómalo. Esto nos está diciendo que es demasiado anómalo, demasiado raro para que lo podamos aceptar. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez dicho eso, esto es la teoría, esto es el criterio a piñón fijo, pim pam pum, pero hay que pensar aquí las cosas muy bien, no uno de esos criterios que desenfundemos y lo usemos alegremente. ¿Por qué? En primer lugar, porque no es la última palabra, tiene fallos. En particular, este criterio puede fallar cuando el número de datos es pequeño. En este caso n igual a 6, de manera que no es demasiado fiable. Y también, fijaos que el criterio este de n menor que 0,5
Pues básicamente nos lo hemos inventado. ¿Por qué tiene que ser el número esperado de medidas así de tan raras como esta? ¿Por qué tiene que ser menor que 0,5? ¿Por qué no menor que 1 o de 0,3? Podemos elegir el valor. Y eso significa que haya introducido un elemento de arbitrariedad, de capricho, si así lo queréis. No hay nada, no hay ningún criterio estadístico que diga, no, es que tiene que ser 0,5. Podemos poner la cantidad que queramos. Con lo cual, ese criterio ya empieza a tener bastante más gancha. Podemos poner una cantidad u otra según nos apetezca. Segunda cosa importante. Si decidís usar el criterio de Chauvenet, usarlo solo una vez. Esto es una pistola de un solo tiro. Puede haber un conjunto de datos en el cual tengamos 2 o 3 datos anómalos que nos hagan sospechar, ¿estos me entran aquí o no? Solamente se acepta, además, no solamente se acepta, quiero decir, se puede usar el criterio de Chauvenet para más de un valor. Pero si tienes que hacerlo, ya digamos, el propio conjunto de medidas empieza a ser sospechoso. Lo mejor es descartarlo y empezar de nuevo. Porque si tienes un valor anómalo, vale, pero si tienes 2 o 3 o los que sean, ya te está diciendo que el conjunto de medidas tiene problemas. Así que el criterio de Chauvenet tampoco te va a resolver nada. De manera que si hace falta, una sola vez. Y fijaos que el si hace falta es un sí condicional, no es afirmativo. ¿Por qué? Porque incluso un uso razonable del criterio Chauvenet hay que considerarlo con mucho cuidado. Y hay gente que dice que no debe usarse en absoluto. ¿Por qué? Pues porque técnicamente, bueno, aunque sea con toda nuestra buena intención, lo que estamos haciendo es manipular los datos. Estamos cogiendo este número y decimos, fuera de aquí, no, otro. Estamos ya aceptando, rechazando datos antes incluso de hacer tratamientos estadísticos con ellos, incertidumbre, todo ese tipo de cosas. Es decir, estamos manipulando de algún modo los datos que hemos obtenido, de manera que si se usara, debería ser como último recurso. De forma excepcional, no como una rutina, no como una comprobación, a ver si va bien, sí, venga. O sea, hay que usarlo con mucho cuidado. Y además de no manipular datos así a lo tonto, resulta que a veces filtrar datos, por muy razonable que sea, puede escondernos los resultados que estamos buscando. Hay veces en ciencia en que el dato que nos da realmente la pista para ver qué pasa allí, para hacer un descubrimiento, no son los 99 datos que son muy buenos y estamos juntos entre ellos, sino el dato de cada 100 que no va bien. Es como las películas americanas. Si quien salva la situación, derriba los aviones enemigos, se lleva a la chica. Pues el que va a su bola, no los que siguen las normas. Por lo menos eso es lo que nos venden en la tele. Ejemplo. En los años 80, la capa de ozono que había sobre el Polo Sur había disminuido del orden de un 40% por efecto de los gases CFC. Bien, resulta que los datos de satélite, que estaban ya disponibles desde una década antes, no mostraban esa disminución, solo mostraban caídas del orden de un 1%, muy pequeñas. A pesar de que la gente que estaba midiendo en tierra, miraba y decía, oye, que se nos está volando aquí la capa de ozono, ¿qué es lo que pasa? Estamos perdiendo un montón. ¿Y en qué pasó? Pues que cuando se diseñaron los satélites y los instrumentos de medida, nadie pensaba que realmente pudiera haber un cambio tan grande. De manera que los programaron con sistemas de filtrado de datos. ¿Por qué? Porque pensaban que si medían una caída del 30, del 40, del 50%, no iba a ser real. Lo que significaba eso era que los instrumentos no funcionan, que había errores de calibración, de lo que fuera. Así que, aunque de manera muy justificada, muy razonada y muy pensada, hicieron un filtrado, además era un filtrado automático de los datos, por lo cual se perdieron años hasta que se vio que realmente existía ese problema. ¿Vale? Así que tened cuidado con ponerse a filtrar los datos a lo loco, porque a veces ese número tan raro que no nos gusta puede ser lo que nos dé, digamos, pie a un descubrimiento o a un hecho importante. No es que suele pasar mucho en el laboratorio de prácticas, pero, digamos, esa es la idea. El dato raro a veces es el dato más valioso de todos.